Bienvenidos amigos de La Guarida, volvemos otra vez a hablar de los mejores capítulos de series, esta sección que nos encanta, y esta vez lo disfrutaremos, lo gozaremos con uno de los doctores más raros, pero más buenos y más fantásticos de la serie, con House, con Dani Ruiz y Sam Vallés en La Guarida del Titán. House o House MD se estrenó en el año 2004, puso patas arriba a las producciones televisivas en aquel momento, que nos presentaba a un Hugh Laurie descomunal, rodeado de un elenco maravilloso que nos acompañó durante 7 temporadas, y nos quedamos ahora en la temporada 1, al final de la temporada 1, en la que ya nos habíamos encariñado bastante con el Dr. House, con su mala baba, con su misantropía general, pero también con su capacidad brutal de resolver aquellos casos médicos que nadie se atrevía a resolver o que nadie podía ni siquiera soñar con resolver. Y es que en House se nos presentaba sobre todo y ya a un personaje machacado emocionalmente por un problema físico. Sí. Dolor. Dolor, exactamente. Bueno, ese es el problema de House, ¿no? El dolor. Bueno, tiene otros problemas, que es el dolor que genera a las demás personas que une. Un Hugh Laurie, con los que está. Un Hugh Laurie espectacular que conocíamos de producciones británicas con su acento británico maravilloso. Y aquí de repente... se vino con su acento de Texas. Bueno, y dejó a todo el mundo picueto, una capacidad actoral descomunal. Lo descubrimos ahí, pensábamos que hacía risa con Stephen Fry y ya está. Sí, sí. En fin. Claro, es que lo habíamos visto en el show de Fry y Laurie, lo habíamos visto, por ejemplo, en La Excursión Negra, que le llamamos aquí, en Blackadder, ¿no? Con Rowan Atkinson. Maravilloso, pero aquí en House se destapó todo su talento, y es que tenía escenas absolutamente cómicas, con ese humor hiriente del propio Dr. House, tenía escenas dramáticas que te ponían los pelos de punta, y bueno, realmente caló enseguida en la gente, tuvo un desarrollo maravilloso, seguramente sobre todo en las primeras 4 temporadas, las 3 últimas, bueno... Eran 8, ¿no? Final, temporadas de... Sí, 8 temporadas, correcto, tienes razón, 8 temporadas, 177 capítulos. Bueno, las últimas a lo mejor no estuvieron a ese nivel, pero bueno, con un elenco también de aquellos que caen en el momento preciso, en el lugar oportuno, con un Robert Sean Leonard, a quien recordaríamos, por ejemplo, del Club de los Poetas Muertos, que hace de Wilson, de ese amigo que tolera, vamos a decir, a House. Y... ¿Estás de acuerdo en la teoría de... ¿Podríamos estar hablando de Watson? Sí, ¿Sí? totalmente. Es Sherlock y Watson, ¿no? Un poquito... Siempre se dijo, ¿no?, que House estaba muy basado en Sherlock Holmes, con esa capacidad deductiva, incluso con esa adicción a las drogas, en este caso, en el caso de la serie, en la Vicodina, que tiene que tomar para soportar un dolor que va más allá de lo imaginable, dolor crónico, incesante, que tiene que tolerar a diario. Y precisamente este capítulo que hemos elegido como el mejor de la serie, el 21 de la primera temporada, titulado 3 historias, y que el año 2005 ganó el Emmy a Mejor Capítulo Dramático, y que además está reconocido por TV Guide como uno de los 100 mejores capítulos de la historia de la televisión, giraba y en torno al dolor y a la causa del dolor del propio House. Esto es una maravilla, porque realmente no éramos conscientes de los premios y que había ganado este capítulo, pero cuando hablamos de House fuimos de cabeza a 3 historias, y resulta que sí, que TV Guide está de acuerdo con nosotros. Somos así, tenemos buen gusto. Entonces sí, pues 3 historias elegida como mejor capítulo de House, porque nos habla de él, ¿no? Normalmente veíamos casos que hablaban de otras personas y House intervenía. En este caso directamente nos habla de él, aunque al principio del capítulo no sabemos, es una construcción de capítulo espectacular. House, por una cuestión de que no hay un médico, tiene que ir a dar una clase directamente, ¿no?, a estudiantes de médico, y hace a partir de 3 casos, pues tiene que hacer que los alumnos deduzcan qué ha ocurrido, a quién hay que salvar, cómo hay que salvar, y por eso se llama 3 historias, por esas 3 historias que inventa el Dr. House. 3 tipos llegan a la consulta. Les duele una pierna. ¿Qué les pasa? De hecho, ya es maravilloso cómo ponen a House en la tesitura de dar una clase de diagnóstico.
Recordemos que él trabaja en el hospital Princeton Plainsboro, que es un hospital universitario, y por tanto se da clase a estudiantes, y efectivamente va desarrollando 3 historias en las que se presentan pacientes a priori con casos distintos de dolor En la y pierna. los estudiantes tienen que resolver. Uno de los casos, además, es maravilloso. O sea, es maravilloso que en uno de los mejores capítulos dramáticos de la historia de televisión aparezca Carmen Electra. Carmen Electra. Carmen Electra. Diciendo, me duele mucho, mucho, mucho. ¿Ya puedo ponerme los pantalones? Yo preferiría que no. Al final del capítulo, vemos como además los integrantes del equipo de House, la doctora Cameron, ¿no? el doctor Foreman y el doctor Chase, reciben, a la vez que recibimos nosotros, la información de que, evidentemente, House está hablando de sí mismo. Dios, tenías razón. Es House. Y pone además los pelos de punta, porque durante 20 capítulos se nos ha hablado del problema de House, del dolor de su pierna, de lo que, bueno, más o menos ha dado alguna pincelada de lo que le pasó, pero aquí lo vemos. Vemos cómo llega a ese punto, vemos realmente el drama que ha vivido consigo y lo que le ha acarreado, y además nos sirve también para ir introduciendo las primeras pinceladas de un personaje que va a ser muy importante, que es su exmujer, su expareja, que es la que vemos que estaba en todo momento con él cuando sucedió lo que sucedió. Y la verdad es que el final, aparte de hacer un giro muy interesante cuando se revela ya que efectivamente estamos hablando de House, tiene escenas que ponen los pelos de punta y nos hace empatizar mucho con el sufrimiento que luego va a tener él día a día. Sí. Presenta, el capítulo empieza justamente con eso, ¿no? Con Cady diciéndole que tiene que ir a dar la clase. Cuando se dirige hacia la clase se encuentra con su mujer. Ahí ya vemos las capacidades interpretativas de Hugh Laurie cuando le cambia la cara al ver a Stacey Warner interpretada por Sela Ward. Tienen una conversación, por lo visto ella ya tiene un marido. Hay una frase espectacular que ella le pide ayuda. Te lo pido, por favor. Y él le dice... Tienes razón, pero... no sé si quiero que viva. Ella te está dando, te pone los pelos de punta y ya te está presentando otra vez a ese personaje tremendo que es el Dr. House, y se va a la clase. Vemos que es una clase que está medio vacía, y a medida que va pasando el capítulo, que va contando la historia, pues supongo que va corriendo la voz y cada vez se llena más. De hecho, llega un momento que también está ahí la doctora Cady, están todos los que trabajan con House escuchando el tema. Vemos también cómo se desarrolla la acción, que esa Carmen Electra en realidad era él. O sea, también, bueno, pues te ayuda a entender a ese personaje de House que ha elegido a Carmen Electra para que sea su avatar, ¿no? Su alter ego en esas historias. Además, aquí vamos a ver realmente de una forma brillante toda la amargura que rodea a House respecto a su caso, porque al final le condiciona en lo personal, por supuestísimo. Y sin embargo, justo al final del capítulo va a volver a conectar con ese House más irónico, más sarcástico, porque resuelve el caso de por qué el profesor titular de la clase, como nos dicen al principio del capítulo, tiene tantas ausencias y tantas bajas por enfermedad. Ese tío no es el mejor papi del mundo. Es un gilipollas. ¿Cómo se le ocurre dejar jugar a su hijo con pintura con plomo? Por eso siempre está enfermo. Dale vasos de plástico y la clase volverá a ser suya. Es decir, dando una clase simplemente con un sorbo de agua, descubre por qué ese señor se pone tantas veces enfermo y dice, mejor porque así yo no tengo que aparecer nunca más. Por aquí. Exactamente, sí, sí. O sea, nos deja ese punto, ¿no? Mezcla muy bien esos dos puntos de House que vemos, el House irónico, divertido, hiriente, con el House totalmente hundido por su condición médica respecto al dolor. Como decíais, Dan, la forma de presentar el capítulo, la forma en que está montado el capítulo, me parece una auténtica maravilla. La manera en la que Hugh Laurie, bueno, House, el personaje que interpreta a Hugh Laurie, se va engorilando, ¿no? Se va, bueno, cada vez esos personajes, esas historias que ha inventado necesitan más ayuda. ¡Vamos, vamos! No lo sé. Eres una inútil. Pero por lo menos lo sabes. Y vemos también cómo él en su narrativa va presionando a esos alumnos cada vez más y bueno, lo que parecía una clase tranquilita al final se acaba convirtiendo en un infierno para 3 o 4 alumnos que están por ahí sufriendo, nunca mejor dicho, House. ¿Sabes qué hay peor que un inútil? Un inútil ignorante.
Y en cuanto a la capacidad interpretativa de Hugh Laurie, este capítulo resume todo. Su vertiente más cómica la vemos. Su vertiente más dramática la vemos. Le vemos haciendo de paciente, ¿no? Cuando se hace un flashback al final para enganchar en lo que es su historia, lo vemos totalmente desencajado, transmitiendo, superando, pasando a la pantalla y transmitiéndote a ti su sufrimiento, ¿no? Es descomunal. Pues déjales que te corten la pierna. No puedo, cariño. Lo siento. Las mejores actuaciones que hemos visto. El guión está muy bien también por eso, ¿no? Por las 3 historias que se van intercalando, te lo va contando todo. Lo que comentábamos antes, al principio de la película, al principio del capítulo, perdón, vemos a su exmujer y la frase esa que le dice que te deja totalmente torcido, que tú piensas que, bueno, igual es que sigue enamorado de ella, pero cuando termina el capítulo dices, no, es que igual la odia a muerte por lo que finalmente hizo su exmujer al aprovechar que House pues No quedaba tenía- en estado comatoso. Exactamente, ahí hay que tomar una serie de decisiones y sabemos también que el resquemor de House después va a ir por ahí. De hecho, en capítulos posteriores, la historia con su exmujer se iría yendo por unos derroteros bastante interesantes. Todos sabemos lo que ha supuesto House, pero 3 historias nos parece absolutamente destacable. Evidentemente, cuando estamos repasando capítulos individuales dentro de series, hay un fuera de contexto muy gigante. Pero creemos que incluso aunque no hayáis visto House, si no habéis visto House, vedla. Pero aunque no hayáis visto House, id a ver este capítulo porque seguro que lo vais a disfrutar de una manera o de otra. Recordar que el guionista, el director es Paris Berkeley, el guionista es David Shore, que es el creador de la serie, que solo guionizó 3 capítulos, los otros 2 fueron los que dirigió Bryan Singer, ojo peligro, y este tercero también lo quiso para él y le dio el Emmy. Fantástico y maravilloso. House, 3 historias, sin duda para nosotros el mejor capítulo de toda la serie, aunque en una serie, evidentemente, con una producción tan buena, va a haber otros capítulos maravillosos. Sí, sí. Así que nada, si vosotros tenéis otros capítulos que también os gustan o que os gustan incluso más que este, por favor, nos lo decís en comentarios y nada, pues lo charlaremos gratamente. Desde luego, y por supuesto, nosotros seguimos con esta sección que nos encanta. Sabéis que debutamos con el mejor capítulo de Juego de Tronos, pero hay muchas series, así que volveremos con más, con Isán Valles y Dani Ruiz en La Guarida del Titán.